Entre mis pensamientos descubro recuerdos que me atraen a lugares, en donde el óxido del tiempo detiene. Tengo una sensación ambigua cuando me veo inmerso en estos universos de productividad pasada. Preguntas se disparan en mi mente y algunas siguen oscilando en la búsqueda de una respuesta. Vivimos rodeados de ciclos en donde los finales son parte de esos procesos. Intuitivamente tratamos de buscar motivos que argumenten y den sentido al fin, cuando en realidad simplemente es el paso a una nueva etapa. Los orígenes de los lugares suelen ser diversos. Y es una realidad que los pueblos se sostienen con el trabajo de sus hombres. Hoy voy a viajar a un lugar cercano a la capital de San Luis, precisamente a La Calera. Aquí la naturaleza y el trabajo genuino marcaron un destino. Juan Patricio realizó un trabajo de investigación sobre el origen de este lugar. La calera es la cantera donde el productor minero, donde el trabajador se aboca a extraer la piedra caliza. Eso es la calera. Caleño, caleña, es la sierra que contiene o tiene ese mineral, esa piedra caliza que después de un determinado procedimiento sale la cal viva. Por eso la calera. Ese gran peñón, ¿no es cierto?, rocoso, donde se ubica estas sierras caleñas, ese gran peñón se llama precisamente El Gigante. Es las sierras del Gigante, a 1050, 1080 metros sobre el nivel del mar. Por eso no es cualquier calera, sino la calera del Gigante. Entonces, ¿cómo se inicia la historia del pueblo y de la explotación de la calera? Hay una tradición fuertemente afianzada ahí en gente antigua, vieja, los cuales relatan que muy probablemente hayan sido los sacerdotes jesuitas que estuvieron acá en San Luis, ¿no es cierto?, quienes descubrieron por primera vez y explotaron esas sierras productoras de la piedra caliza. Los primeros, ¿no es cierto?, que dieron lugar y generaron alrededor de la producción minera, ¿no?, concretamente la piedra caliza, los jesuitas, quienes generaron todo un movimiento poblacional de gente necesaria para trabajar y demás, ¿no es cierto?, de aquella época, 1700 y pico. Ahí en la zona se ven que hay muchos hornos, ¿no? Se llaman, que ha habido mucho trabajo alrededor. ¿Cómo era la explotación? ¿Cómo se trabajaba la cal?
Por un lado está, si se quiere, y un poco más reciente, si se quiere, una explotación más industrializada en esa zona llamada la Calera Puntana. Y después, por otro lado, lo que vos decís, que se ven hornos actualmente un poco abandonados. Bueno, eso respondería un poco a la producción doméstica o, si se quiere, familiar que se realizaba en el lugar. Muchas familias, o incluso en el interior de algunos campos, hay hornos, ¿no?, que explotaban las familias y producían cal, y de eso vivían. ¿Por qué están esas casas ahí? ¿Cómo se vivía directamente cerca del trabajo? En su momento, cuando la producción de la cal se trabajaba de manera sistemática, habitual, y entonces había un núcleo humano y poblacional generado alrededor de la producción de la cal ahí en ese lugar. Después, con motivo de que eso se termina, y bueno, también se termina el núcleo humano, se traslada hacia otro lugar. Que sería ya el pueblo que está ahora, digamos. Claro, ¿no? Más cercano a la ruta. Sí, más cercano a la fábrica de cementos Avellaneda. Allí en ese lugar donde está actualmente la municipalidad, está la policía, todos los barrios construidos más recientes, entonces aquello como que se abandonó. Y también quedó abandonado también toda la producción de la cal. ¿Qué te llevó a investigar y recopilar material sobre la calera específicamente? El hecho de que no había nada escrito, sistematizado, incluido todo en un solo escrito. Yo sistematicé datos aislados que fui encontrando en el Archivo Histórico de la provincia de San Luis y los incluí todos en un único ensayo, si se quiere. Y a la hora de dar una respuesta a quien te pregunta ¿por qué esto otro? ¿Cuál es el origen de esto? Etcétera. Entonces uno necesita tener una respuesta integral, acabada, que venga a satisfacer la curiosidad del otro. Eso me llevó a colocarlos, a escribirlos, para que otros tengan respuesta, ¿no?, a la hora de preguntarse o tener curiosidad sobre eso. El trabajo de los caleros es un legado que se ha ido transmitiendo a lo largo de generaciones. Más allá de sus diferentes formas, este oficio dejó huellas en todo un pueblo. Vos que conocés el lugar, ¿qué importancia tiene la cal para la calera, para el pueblo? No, tenía una importancia preponderante, porque en su momento, ¿cuál era la salida laboral de la gente del pueblo? La cal. ¿Qué roles hay dentro? ¿Qué gente trabaja o trabajaba para sacar la cal? La cal empieza en la cantera. Bien. En la O sea que hay extracción gente de la que piedra. específicamente se encarga de Se encarga explotar. de explotar la cantera. Después el acarreo, ya sea con camiones. Desde que yo empecé todos lo hacían con camión. Lo que no había en ese momento cuando yo empecé la calera eran las palas cargadoras, que después llegaron a la calera, se empezó a modernizar. Todo se hacía a mano, se cargaba y se descargaba a mano. Entonces peñón, 8 o 7 mil kilos de piedra. En cada camión había que cargar la cantera, venía el horno, había que descargar la mano y así, todo el día en ese trajín. O sea, estaban los que explotaban, los que cargaban también, porque Los que eran los cargaban, mismos. estaban los que explotaban, los que cargaban y después los que trabajaban en el horno directamente. El foguista, que se llama el foguista, el calero. El foguista el que hacía el fuego. Ah, solamente se dedicaba a eso. Atendía el fuego del horno permanente. Cuando uno le servía la cal que salía mal quemada, que se llama, o pasada de fuego, se endurecía la piedra, queda dura la piedra. Entonces la pasaba a la parte de hidratación. La hidrataba, la molía, le echaba agua, la pasaba por un sinfín, después un mezclador, la enfriaba y la embolsaba. Entonces la vendía como cal hidratada. Pues se podía usar igual, era lo mismo, digamos. Claro, pero la porque presentación cal hidratada es la cal que está apagada, ¿viste? Que sirve para los reboques. claro. Que ahí tiene el agua. Claro, eso. Se hace mezcla con arena, se refuerza con un poco de cemento y se revoca. Esa era la cal hidratada. En cambio la cal viva no, había que apagarla, que se enfriara, hervía un montón.
Una vez que ya estaba pagada, sí, vos la podías usar. Y después lo que había que tener muy en cuenta, y muy importante, siempre me decían los viejos, que era la calidad de la piedra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo claro, se la calidad de distinguía? la piedra se entiende porque a lo mejor hay una piedra que tiene algo de impuro, que está mezclada con otra piedra más dura, más blanda, o más llena de tierra, más llena de cosas. La piedra caliza es una cosa que tiene que ser totalmente piedra caliza limpia, que no tuviera otro, porque si no también la cal salía de mala calidad. No es que iba con el martillo de 8 kilos y daba un golpe, no. Porque sí, claro, ¿no? Tocaba la cara de la piedra, un golpecito, se partía un golpecito. Como artesano, claro. O sea que no depende solamente de la extracción, de la calidad de lo que extraen, sino del proceso que le hacen, Claro, ¿no? tiene el proceso como de la extracción de la piedra, que te digo, de buena calidad, de muy buena calidad, que no tenga impuro, que no tenga nada. Y lo otro importante es darle la temperatura justa a la piedra, ¿no es cierto?, acá en el horno. El foguista, que le llamaba, el hombre que hacía el fuego, sabía cuando ya estaba listo para hacer la descarga que yo le llamaba. ¿Viste? Y lo hacían cada 6 horas, más o menos. Entonces cuando él decía, mira, che, ya está listo para que descargue, entonces iba el otro por el túnel, con una zorra que se llama una jaula, abría abajo la ventana, llenaba eso, salía, pero la cal salía hecho fuego, ¿sabes? La piedra hecho la cal, fuego. La sacaban afuera, afuera, y eso el mismo aire le enfriaba. Le dejaban orear, digamos. Claro, orear. Cerraban ahí y seguía haciéndole fuego el hombre al horno, seguía alimentando con piedra para que se volviera a producir cal. Ya cuando estaba listo le hacían otra descarga y así era continuo. ¿Por qué se llama continuo? Como te digo, se cargaba por arriba y se cargaba por abajo. Lo que vos no tenías que dejar que ese cilindro se vaciara, claro, lo tenías que mantener con piedra arriba. Por eso trabajaban de día, noche, sábado, domingo, feriado, era permanente. Por eso te digo, la carrera ha sido toda la vida cal, por la cal, se ha vivido su vida por la cal, no ha habido otra cosa. Me voy conociendo historias, como quien recorre sigilosamente cada rincón para descubrir algún detalle. Supe de sacrificio y pertenencia, de la lucha de un pueblo para permanecer más allá de la modernidad. Trato de imaginarme el aura radiante del esplendor de la cal. En estas instancias creo que tiene que ver con mi fantasía. Así todo, hay algo que me hace creer que algún día todo puede volver a empezar. Vuelvo a Carolina, un pequeño pueblo minero que supo brillar con la fiebre del oro. Más allá de los años que han pasado, parte de ese encanto reverbera en sus calles y mantiene viva la mística del lugar. Ariel sabe la historia de cómo se dio la explotación minera, por aquellos tiempos donde la soledad rondaba estos lugares casi desiertos. ¿Me puedes contextualizar un poquito cómo es la historia de la explotación en la Carolina? ¿Por dónde puedo empezar? Como siempre, hay dudas, digamos, quiénes son los que primero empezaron a explotar. Algunos piensan, entre ellos el que propone esto es Hess, que fueron explotaciones que tuvieron que ver con los incas, que los incas o hicieron explotar o explotaron ellos el oro. Otros historiadores piensan que no, que los incas nunca llegaron a San Luis, por lo tanto no explotaron las minas los incas y los indígenas que había aquí tampoco. Lo concreto es que sí, parece ser que se hace una denuncia y se empieza a trabajar la mina. Y que el trabajo de la mina fue apoyado por el Marqués de Sobremonte, que era el gobernador intendente de Córdoba, y San Luis dependía de Córdoba. Visto que sí, que el oro es bueno, que hay mucho oro, o que hay bastante por lo menos oro, viene el Marqués de Sobremonte y le da como un apoyo, ahí se crea el pueblo alrededor de la mina, en lo que originalmente se llamaba San Antonio de las Invernadas, que después toma el nombre de Carolina por el rey Carlos.
A fines de 1700 la mina parece tener una importante actividad, se saca mucho oro, cantidades importantes de oro que se extrayeron. Obviamente ya hacia principios del siglo XIX, 1800, empiezan los movimientos independistas y hacia 1810 se para. Los españoles se van y se para la explotación. ¿La explotación se detiene en ese periodo? Se detiene ese periodo. Y prácticamente no se trabaja hasta cerca de 1820, 1830, que ahí se retoma, la retoman varios mineros de la zona, se arman distintas empresas. ¿Siempre eran de grupos grandes explotando o también había individuales? El oro en la zona de la Carolina, digamos, no solo en el pueblo, está en varios lugares. Y entonces, para explotarlo en la Beta, como es la mina de la Carolina, y en realidad no era una sola mina, eran varias minas, había varios pedidos, pero había que explotar, sacar la roca, hacer un socavón, unas galerías, sacar la roca, molerla, concentrarla. Eso requiere normalmente una empresa, que sea pequeña, pero por lo menos que tenga maquinaria y capacidad para hacer eso. También hay oro en la región que está en el río, en los ríos, en las arenas de los ríos, son arenas auríferas, en lo que a veces se llama el yampo, que es un material que está sobre la roca, y entonces el oro se ha ido depositando ahí. Entonces, explotar ahí el oro no hace falta mucha tecnología, digamos. Es juntar la arena, mucha gente lo hace incluso, juntar la arena y lo que se llama un plato, con ese plato con agua se va moviendo y el oro se va quedando en el centro porque es más pesado, es mucho más pesado que el resto del material. Hace mucho me contaba una mujer que vivía un poco al norte de la Carolina y que ya tenía un lugarcito donde sabía que había oro. Entonces cuando tenía necesidad de unos pesos y algo así, se iba a ese lugar, estaba unos días y sacó un poquito de oro, lo vendía y tenía un ingreso extra, digamos, de su trabajo normal, digamos, de animales y el típico de campo. ¿Y qué hace que sea tan importante el oro, digamos, como mineral? El oro se asociaba siempre al sol para los incas, el oro tenía una importancia religiosa. Y también ha tenido en muchas culturas como un valor religioso asociado al sol, asociado a un aspecto semejante. Y después, como es un elemento poco de los llamados nobles, que tienen varias particularidades. Uno, que es un elemento bastante escaso, pero además que es un elemento que aparece puro, que además no se mezcla fácilmente con otros elementos, no se oxida, uno puede tener el oro muchos años y no se oxida. Tiene algunas características que lo hacen como muy especial y le dan esta categoría de noble. Y después el oro ha pasado a ser como un elemento, la moneda en muchos países está referida al oro. Entonces empezaron a usar monedas de oro y entonces la riqueza de un país empieza a estar en referencia al oro. Entonces el oro es como símbolo de la riqueza. Están vinculados mucho al lugar que los seres humanos le hemos puesto, que nuestras culturas lo han puesto en ese espacio, en ese lugar tan especial. Elegimos el oro, podríamos haber elegido otro metal, pero bueno. Cayó que era el oro le tocó en suerte, sí. La búsqueda de oro a lo largo del mundo generó una industria millonaria que llegó a los lugares más recónditos en donde se encontrase este metal precioso. Finalizado el proceso de explotación, solo los vestigios de los recuerdos quedan. Cecilia realizó su trabajo de doctorado en Carolina. Más allá de lo científico, ella se sintió siempre atraída por este lugar. Hiciste un doctorado sobre el oro, ¿no? Específicamente de la Carolina. Sí, específicamente de la Carolina. Bien, ¿por qué tomaste ese tema? ¿Qué te interesó? Y porque era interesante saber cómo está vinculado el oro que hay en la Carolina con la actividad volcánica que existió hace 10 millones de años atrás. O sea, porque todas las montañitas que se ven en el paisaje de Carolina, que son como redondeadas, como domos de alta, desde el Sololosta, por ejemplo, Alto Molasta, son de origen volcánico. Entonces, el oro que yo estaba estudiando está vinculado a la formación del volcanismo de la Carolina.
Bien, ¿y el vínculo entre el volcanismo y el oro, cuál es exactamente? ¿Qué tiene que ver? Las aguas calentadas por vapor, como se ven en las erupciones freáticas en el Parque Nacional de Yellowstone, uno sabe que en profundidad está formando, no muy profundo, no más de 1 kilómetro, está formando yacimientos de oro y plata actualmente. Entonces la Carolina, cuando tenía la actividad volcánica en funcionamiento, era semejante a ese ambiente actual, digamos. Entonces por eso... ¿Y eso cuántos años atrás? Y lo más antiguo que se tiene en la Carolina son 11 millones de años, hasta como los 6,3 millones de años, son las edades que tenemos de las rocas. Entonces el periodo de volcanismo no duró más de 3 millones de años, 4. Ese fue el lapso en donde estuvo activo ahí el volcanismo. Actualmente está extinto, o sea, no va a volver a explotar un volcán. Y por lo tanto no se genera más oro. No. Supuestamente. ¿Hay distintos lugares donde podés encontrar el oro o solamente cerca de estos volcanismos? No, hay muchas formas de encontrar oro, digamos, porque se presentan distintos tipos de yacimientos, pero en este tipo de depósito que se conoce como epitermal, porque se forma a baja temperatura y baja profundidad, está muy vinculado al volcanismo. Bien. Cecilia, ¿existen distintas edades en el oro? La Carolina tiene como... Lo poco que pude alcanzar a esbozar, porque me quedé sin material de estudio, porque estudiaba rocas de subsuelo y se me acabó la materia prima, pude distinguir que hay distintas formas. Uno era el oro que uno esperaba buscar, que es el oro que se forma en superficie, que se encuentra diseminado en las rocas volcánicas y fue el objeto de estudio de las empresas mineras como en el 2007. A partir del 2004-2007 hubo empresas mineras en Carolina buscando ese tipo de oro. Pero también tenemos el oro aluvional, que es el que actualmente digamos, lava a las personas en los lechos de los ríos, que tiene un origen más viejo. ¿Hay alguna diferencia entre un oro y el otro? ¿O sí, porque por ejemplo el oro nuevo de la Carolina está asociado, o lo que pude determinar es que está asociado o acompañado por metales bases como plomo, zinc, plata, mientras que el oro viejo no. El oro viejo está asociado más que nada a hierro y en cuarzo, está hospedado en cuarzo, mientras que el oro nuevo está hospedado en carbonatos de manganeso. ¿Hay algo más que cuando empezaste a hacer el doctorado, la investigación, te llamó la atención de la Carolina, de ese sector, o específicamente del oro que podías encontrar ahí? ¿Qué me gustaba? Tratar de encontrar algo que nadie hubiera encontrado, por una cuestión de que pasaron muchísimos geólogos por ahí, y todo el mundo había hecho como un pequeño aporte. Claro. Y uno decía, bueno, ¿cuál va a ser mi aporte acá nuevo? Y entonces tuve que empezar a ser muy específica hasta llegar a los 2 micrones, porque, digamos, por decir, a buscar cosas tan pequeñas que digamos, hicieran un aporte a lo que ya otras personas habían hecho, ¿no? Y era un desafío. Y para vos, en tu experiencia, ¿la Carolina sigue siendo material de estudio? Una de las cosas importantes que tiene el oro en Carolina es que va acompañado por elementos críticos, por metales críticos. Eso lo pude ver en la etapa postdoctoral, que va acompañado con indio, con galio, con teluro, con selenio. Que, por ejemplo, el indio es muy importante ahora para las pantallas de altas tecnologías, entonces son elementos buscados. Están en cantidades muy trazas, muy pequeñas, pero eso podría incrementar un poquito el valor. Estuve en lugares donde la naturaleza dio sus ofrendas. Entendí de los ciclos y que somos una flor que regresa a la tierra para volver a nacer. El paso del tiempo es como esa sensación que deja en las ruinas los misterios y encuentra en el aire la nostalgia del pasado. Quiero hacer de mi viaje un espacio confortable, donde pueda aceptar todo lo que quiera venir. Si en definitiva solo sé que solo es cuestión de dejarse llevar.